وانت واش درت في حياتك يا حبيبي؟ واحد شومبيط الاخر بومبي، واحد بزناسي والاخر فنان. اما انايا بسقوا عليا الماريكان، اما انايا بسقوا عليا الماريكان. Te voy a decir una cosa, me he vuelto a quedar sin freno trasero, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada. Así que a salir de aquí como buenamente pueda y luego ya veremos. ¿Por qué voy a poner mala cara? Si es que no depende de mí. ¿Qué voy a hacer? Me voy a enfadar. Por lo menos la parte de montaña ya la he pasado. No sé. Ya fue. الحشيش ما ينوضش بالغربال يغطوه، حتى الدلاع سقاوه بالزيقو. الحمل حمار باعوه في شعبان. اما انايا بسقوا عليا الماريكان، اما انايا بسقوا عليا الماريكان. Bueno, ¿cómo estáis? Bien, pues venimos de la playa. ¿Dónde es? Yo no lo encuentro. Subiendo Como un arco como un arco. de madera. من حمارة للطيارة، من فيلو للطوموبيل، صالون بطاقة المساغر كاع بالموبيل. هذه هي ليفوليسيون، انا هو اللي عيان. Es increíble el poder del camino, cómo tomar una decisión de ir a un lugar puede acabar implicando conocer a unas personas que te hagan ir a otro y acabar pasando 2 de las mejores semanas de tu vida. داوينا 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 مولانا، داوينا رحمانا، داوينا يا مولانا يا الله، داوينا 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 داوينا. Lentejas con arroz, muy simple hoy día. Y así llegué a Anandaji, un centro de Kundalini Yoga y terapias naturales rodeado de estos seres de máxima categoría humana. Y digo humano y humana porque realmente lo son, realmente son seres humanos que admiro muchísimo. Lo primero porque todos estaban caminando el camino que realmente querían caminar. ¿Y tú cómo estás, Flor? Excelente. ¿Qué transmite esa flor? ¿Flor? Paz, alegría, belleza, dulzura. ¿Vas a plantar un jardín? Así parece. ¿De qué? De gigantes. A lo mejor siembras enanitos. ¿Y qué vas a hacer con esos gigantes y esos enanitos? Una fiesta. ¿Y cuál sería la filosofía? Vivir el presente. ¿Qué es para ti vivir el presente? Estar aquí y ahora. Sopla el viento secreto que guarda, rompe cadenas de lo que te ata. Trepa los árboles, sube a la rama, prende la llama en tu mirada. Anda el camino, busca pureza, cuida y cultiva, abandona la senda. ¿Cómo estás, Agustín? Estoy en pleno. No ha habido muchos momentos que haya podido decir eso, pero se siente muy rico. Ajo. Eso no lo decían, también lo decía Elena. Ajo, a casa de casa. Y los oídos solo quieran escuchar, activa los sentidos, el mundo se ve diferente, habla y expresa, proclama verdad, aquí y ahora, expansión de vida, descubriendo esta nueva dimensión, se enciende la luz de la alegría. Feliz, en paz. Agradecida. Estoy muy feliz. Celebrando la vida, Con ustedes, hermanos, de camino, poder estar juntos con mi familia. sintiendo, respirando, riéndonos. Crear la revolución para revivir nuestro trabajo. Que sea un puro abrazo. ¿Cómo se hace, tía? La clave del amor. ¿Quieren saber de qué se trata? Esta zapatilla vieja que tiene casi 40 años y que era del padre de Amrit, comenzamos con la broma de hacerla hablar en una comida Voy a hacer yoga. Tiene por otros Voy a hacer diksha.
Y al final nos dimos cuenta de que enfrente de nosotros acababa de encarnarse el abuelo tribu. Les aseguro que hay zapatos para todos. No hay carencia. Una vida con la corona tapada es una vida sin iluminación. Agradecida, ley de atracción, proyectando con cabeza y corazón. Soy tribu. Soy tribu. De lejos. Canta, canta, canta. Ya no fumo, me los trago. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad, viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Una de las cosas más interesantes que probé en el lago Rupanco es lo que se denomina temazcal. Consiste en un baño de vapor dentro de una especie de carpa. Se meten unas piedras ardiendo, a las que se llama abuelas, por el tiempo que llevan en la tierra y toda la memoria que atesoran. Y completamente a oscuras se colocan en el centro de la tierra con todos alrededor cantando, mientras se va echando agua sobre ellas. Esto lo tienes que probar, porque no es como una sauna, es como si los cantos fueran un bálsamo, el calor fuera el exfoliante y de alguna forma uno va soltando capas, va soltando, hasta que sales más limpio, sales más liviano, sales menos pesado y con menos ruido mental. Vuela, 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 vola con nosotros. Viento que viene del desierto, viento, tráenos. Pasan muchas cosas por la cabeza y por el corazón cuando uno está dentro. Parte de la vida consiste en eso, en sentirlo, en procesarlo, en estar dispuesto a enfrentarlo. No es fácil. Más de una lágrima vas a echar dentro, yo te lo digo. Sigo eternamente agradecido al camino por haberme llevado a ese lugar mágico. Deseando volver estoy. Todo esto tenía que suceder, pero requería que yo realmente lo quisiera. Sin querer iniciar este gran viaje, sin querer darme la prisa de ir a Ushuaia y volver corriendo, nada de esto habría sucedido. Y para mí han sido la parte más importante del camino hasta hoy día, que cada vez que me acuerdo de cómo me trataron, de cómo me amaron, de cómo me quisieron, de cómo me aceptaron en su círculo, en su celebración, es un verdadero regalo del camino. La ruta es muy bonita, pero son las personas las que marcan la diferencia. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Esto es todo lo que quiero. Muy bello sentir que estás lejos de tu casa y de repente sentirte en casa. Es como un bienvenido, Agustín. Aquí tienes una almohada donde descansar tu cabeza si necesitas volver. Aquí tienes un lugar. Aprendí muchísimo de la calidez humana de estas personas y de su forma tan sincera y verdadera de sentir. Y de no tener miedo a llorar y sincerarse si hay que hacerlo. A dar un buen abrazo y sentirlo dentro de tus huesos, de tus costillas, de tu propio ser. De sentir que hay otro humano a tu lado, que siente, piensa, oye, de una forma similar a la tuya. No tiene por qué ser la misma, pero te entiende y te comprende. Y eso es contagioso y ojalá de alguna forma esto se pudiera esparcir en el mundo, porque iría mucho mejor, realmente. Nos iría inmensamente mejor si estuviéramos dispuestos a sentir más, a vivir más, a no tener miedo a enfrentarnos a nuestras propias emociones y decir, sí, estoy sintiendo esto, estoy pensando esto. Esto está pasando por aquí porque soy humano, porque soy de carne y hueso, porque tengo un espíritu dentro, un alma y un corazón y es normal que sienta. Y es normal que todo lo que haga deba ir enfocado a aquello que me haga feliz, aquello que de alguna forma esté en coherencia con mis adentros, con lo que realmente quiero hacer, con lo que quiero dejar en el mundo, con lo que quiero crear, con lo que quiero construir. Es que, joder, es tan elemental, tío, es tan esencial. Una vez más, hacer lo que uno realmente siente, porque va a estar bien, va a estar bien. ¿Qué poder tiene la magia de la vida cuando llega y cuando se siente de verdad? Mira lo que es este alimento. Prueba, sensei, abre
weón. Mira esto, qué belleza, mira esto. Se pueden imaginar de qué va a ser el pebre hoy día con esto. 16, 17 ají. Pepino para la ensalada, ¿no? ¿Qué es lo que tú creías, Sensei? Que salían en bolsas plásticas. Y no, crecen en huertas. Crecen en huertas, sí. Se te va a hacer raro que no sea transgénico, ¿eh? Me puede hacer mal al estómago porque no es transgénico. No, y además ella guarda ¿Ah? las... Para la sopita, para la ensalada, para la verdura. ¿Qué sientes, Sensei? Dulce, sí, el Puede néctar. hacer una El semana néctar de la dieta. tierra. Una semana comiendo así directo en la Directo, huerta, directo, nada más. sí. Así viene. Otro súper tesoro que me llevo del lago Rupanco es la alimentación. Qué rico es comer y qué rico es comer bien. Al lado de la casa Nandaji había una mujer mapuche a la que entrevisté y cuyo vídeo publiqué hace unos meses. La mujer tiene una huerta, cultiva verduras desde que es pequeña y las cultiva con un amor inconmensurable. Lo trabajo con cariño. Yo me alegro aquí en mi huerta. Aquí tengo acelga, tengo cilantro igual. Yo siempre he trabajado en esto. Siempre, siempre. Acá está más bonito. El amor que esa mujer tiene hacia las verduras contrastó profundamente con lo que pasó al principio. Le propusimos hacerle un vídeo. Ella, muy seria, nos preguntó que sobre qué era el vídeo. Creo que formulé más la pregunta sobre qué es lo que yo quería grabar porque se desató una tormenta. Los secretos de mi tradición son sagrados y eso es para nosotros porque es lo único que nos queda, porque ustedes españoles cuando vinieron nos arrebataron todo y luego el gobierno chileno también. Yo no me di como aludido porque no me considero responsable sobre lo que hicieron mis antepasados españoles hace 600 años. Pero fue bien interesante que ahí, en ese preciso instante, te expresara el más profundo sentir de un colectivo muy grande como son los mapuches en Chile. Por suerte, finalmente la conseguimos grabar. Poco a poco, civilinamente, sutilmente, fui consiguiendo que se abriera, que abriera el corazón y salieran algunas de las hermosas palabras que dijo. Pero aquí bajan bandadas de pajaritos. Me están comiendo todas las arvejas, pero yo los dejo ahí. Llegará el próximo año y los volveré a sembrar para que puedan sobrevivir. Porque todos queremos vivir en esta vida. No solamente yo ni mis hijos. Todos necesitamos vida. ¿Y cómo es su nombre? Agustín. Agustín, ya. Entonces, gracias por don Agustín por hacerme esta entrevista. Que le vaya bien. Y que Dios le proteja donde usted quiera que ande. Todo esto venía a lo importante que es comer bien. Independientemente de qué te guste, es ser consciente de qué consumes. Comer bien, comer sano. Sentir que el cuerpo te agradece lo que introduces en él, porque realmente se convierte en parte de ti. Que el cuerpo diga, gracias Agustín, gracias quien sea por introducir estos tomates, estas lentejas, ¡qué rico! ¡Qué rico! ¿Y toda esta comida para qué era? Era para celebrar, para hacer una fiesta, porque Pame se acababa de sanar de su enfermedad. Así que celebramos a lo grande. Acabamos de salir de una clase de afro y expresión artística corporal femenina. Soltando el cuerpo. Otro de los personajazos interesantes que conocí aquí fue el Sensei. Como hay una cosa que de vez en cuando viene a mi cabeza y es que existe la posibilidad de que algún día me asalten, pues se me ocurrió pedirle que me ayudara a saber defenderme. Lo peligroso son los cuchillos. La mano no maneja el cuchillo. Entonces, Sensei, si me viene alguien con un machete de amenazarme, la mejor técnica ¿cuál es? ¡Patar los huevos! ¡Patar los huevos! Lo más divertido fue que al terminar la explicación pensé, ¿cuándo en mi vida voy a tener la oportunidad de enfrentarme a un Sensei séptimo Dan de la Kenshinkan? ¡Nunca! Y le propuse, Sensei, tengo mucha curiosidad por saber qué pasa si te ataco. Esto no lo grabé, pero te puedo asegurar que me pegó el palizón de mi vida.
y todavía me duelen algunos de los golpes. Yo me acercaba, le tiraba un par de puños, le tiraba unas patadas. Madre del amor hermoso, cómo me revolcó por el suelo. Yo tocando el tatami así, por favor, suéltame. Estrangulado, me tenía estrangulado. Al final nos echamos una risa, nos dimos un buen abrazo y me dijo: Es de reconocer que tienes muchos huevos. ¿En qué momento le digo a un sensei que si le puedo atacar? Madre. Yo no llegué al lago Rupanco por casualidad. Todo lo que pasó ahí y todas las cosas que se crearon y dieron la vuelta al mundo sucedieron porque tenían que suceder, estoy convencido. ¿Sabes? Hay veces que me da por pensar que mi misión, más allá de contar mi viaje, que es muy bonito y me gusta contarlo y yo sé que te encanta que lo cuente, pero creo que el verdadero sentido de todo esto es ser el transmisor de esas voces que están ahí y que de alguna forma el mundo necesita que sean escuchadas. De repente me está dando por pensar que estoy en una especie de misión astral encomendada por seres muy superiores a lo que mi propia comprensión puede alcanzar a entender y que me han puesto ahí para ir encontrándome con estas personas y darles el espacio para que esto suceda. Pues yo, Agustín, profetizo que esta labor tuya es infinita. ¿Estás contento? Estoy muy contento. Yo puedo vibrar contigo, Agustín. Te doy las gracias por este momento. Te deseo un muy buen viaje, Agus. Muchas gracias, Flor. Que tengas un viaje hermoso. Qué bueno que nos encontramos. Qué bueno que se dio. Sí. Algunas cosas tienen que pasar. Dale, Henry, dale, dale. Oye, tengo un casco para ti, ¿eh? Bajo gran espíritu. Tengáis un maravilloso año, que caminéis vuestras emociones, que caminéis vuestra felicidad, vuestra fiesta, todo. Os voy a tener muy pero que muy presente. Ha sido un sueño hecho realidad. Sentir que otra tierra se convierte en tu tierra es hermosísimo. Os quiero. ¡Somos tribu! ¡Está creciendo! La vida es un misterio, la vida es un enigma, una incógnita constante. Hay que adentrarse en ella para saber de qué va. La cuestión es si realmente quieres hacerlo, si estás dispuesto a ello. Emprende un viaje y si puedes hazlo en moto, que es mucho más divertido, porque llegarás a sitios de fuera y de ti